Estrategia en la séptima fila. Partida entre Petrosian y Portisch, Mallorca 1974. Petrosian tiene una clara ventaja mínima debido al control de la columna C. Ahora está amenazando caballo E5, desde donde solo podría ser desalojado por medio del avance F6, un movimiento que es difícil de realizar sin debilitar el enroque. Portisch encontró una forma sorprendente de evitar la intrusión del caballo en dicha casilla y con ello jugó dama F4, sorprendiendo seguramente a su rival, que habrá meditado en este momento cuáles son las intenciones de su adversario. Primero, pone su dama en peligro. Evidentemente, de capturarla con el peón se produciría un ataque doble al rey y a la dama, con lo cual recuperaría material, además de ganar un peón. Pero no solamente eso, está amenazando la torre de C1, así como dama E4, cambiando las damas. Petrosian calculó más profundamente que Portisch y aceptó el reto de entregar el peón, que dará su fruto al permitir la entrada de la torre en séptima fila. Le recomiendo que analice la posición y cómo continuaría usted en la situación de Petrosian. Después deje su comentario si acertó o erró en sus análisis. Sea sincero con usted mismo. Petrosian, después de un cálculo en esta posición, capturó la dama, G por F4. Esto permite, como habíamos mencionado, el siguiente doble: caballo por F4 jaque, rey G3, caballo por D3. Tal vez hasta aquí usted haya llegado a una conclusión, a un análisis, pero ¿cómo responderías aquí en este momento? Analice la posición y ejecute su movimiento. Petrosian jugó torre C3. Esta es la jugada mejor. Petrosian aplica aquí la regla no te apures. La inmediata torre C7 es respondida con torre D6. Y después de torre por A7, que es un movimiento dudoso, aunque recupera su peón, sigue torre G6 jaque, rey H2 y caballo F4, donde las negras tienen una gran coordinación de las piezas y amenazan además entrar con su torre en G2. Por ese motivo, Petrosian primeramente desalojó el caballo del adversario con torre C3. Siguió ahora caballo B4. El objetivo del sacrificio de peón no era solo darle más fuerza a la torre, sino también forzar al caballo negro a una casilla inferior, donde no podría cooperar con su torre. Puede sonar bastante mezquino, pero la estrategia del ajedrez consiste precisamente en frustrar los sueños del oponente, tanto como en promover los tuyos propios. En esto, Petrosian era un gran visionero, veía más profundamente que los demás. Aquí, en lugar de caballo B4, parece caballo B2. Es interesante, pero parece una jugada un poco más ilógica, puesto que el caballo está más lejos y podría ser atacado, pero sin embargo, a pesar de parecer que está en peligro y de quedar atrapado, no lo es. No parece haber una forma para que las blancas lo capturen, por lo que este método activo de defensa debería haberse preferido por parte de las negras. El blanco podría seguir adelante con torre C7 o, de lo contrario, forzar el empate con torre C2, que esta seguramente no era la intención de Petrosian.
Seguiría caballo D3, torre C3 y caballo B2, repitiendo posición. Pero en el análisis que estamos realizando, torre C7 sería lo lógico. Las negras tendrían caballo D3, regresando a la posición central e impidiendo el salto del caballo blanco a E5. Y ahora H5. Y las blancas en realidad tendrían compensación por el peón. Pero volviendo a la partida, tenemos aquí que caballo B4 fue respondido con A3. El blanco gana espacio ahora en el ala de dama a costa del ataque al caballo, que se retrocede a A6 y sigue B4. El caballo está completamente alejado del centro del tablero y Portis intenta llevarlo nuevamente a ese sector del tablero por medio de caballo B8, cediendo la séptima fila a cambio de activar esta pieza. Por ejemplo, rey H7, una jugada profiláctica para evitar cualquier ataque en la octava fila, sería respondido con B5, caballo B8, torre C7. Se produce un ataque doble al peón de F7 y de A7, el cual o los cuales tienen que ser defendidos con torre D7 y ahora torre C8 y torre B7. Las negras han defendido todo, precisamente, pero ¿qué sucede? Su caballo y su torre están muy pasivos. Y ahora, con caballo E5, el blanco mantiene la presión. Tanto en esta variante como en el resto de la partida notaremos que a pesar de su peón en contra, las blancas nunca están en peligro de perder. Solo se trata de si gana o si el negro logra empatar. Tal es la diferencia de poder entre las piezas blancas y las piezas negras. El caballo blanco tiene un puesto central, mientras que el negro se mueve por los bordes del tablero. La torre blanca domina la columna C, mientras que la torre negra solo puede defender sus peones y al caballo. Pero regresemos a la partida. Después de caballo B8, siguió torre C7. La torre alcanza su sueño, la posición que había soñado con el sacrificio del peón. Sigue ahora A5 en la partida. En posiciones similares a esta, los cambios de peones tienden a aliviar o ayudar al bando que está a la defensiva. El negro no puede defender su séptima fila por medio de la jugada torre D7, porque seguiría en ese caso torre C8 ganando el caballo. Pero como dijimos, A5 propone cambios de peones, lo que aliviaría considerablemente su posición. Y por tal motivo, en ese caso, lo único que tiene el blanco para mantener su ventaja de espacio y una amplia compensación es B5. Y con este avance se evitan los cambios de peones y mantiene bajo control al caballo de B8. Caballo D7, tal parece que el negro ha logrado una buena defensa. No permite el salto del caballo blanco a E5 y defiende el peón de B6. Pero veamos qué pasa ahora. Rey F4. Esto es una jugada fantástica, puesto que siempre hemos dicho o se ha dicho que el rey es una pieza de ataque en los finales y aquí Petrosian lo pone de manifiesto. Vale la pena recordar la máxima de Ruben Fain sobre el final de la partida. El rey es una pieza fuerte, úsala. Ahora el negro jugó H5. ¿Qué hubiera pasado si su contrario para evitar caballo E5 juega F6? Como habíamos mencionado al principio, realizar este avance debilita la casilla G6, que sería ahora
incrementada la presión sobre la misma con H5, con lo cual se amenaza llevar el rey a F5, a E6 o realizar la maniobra caballo H4, caballo G6 y caballo E7 con la captura del peón de D5. O también el traslado del caballo de H4 a la casilla F5, presionando en el flanco del rey y amenazando igualmente caballo E7 jaque. Aquí comprobamos el comentario, repito nuevamente esta situación que hicimos al principio de las debilidades que crea el avance F6. Aquí tanto la casilla G6 como F6 como E6 han sido una gran debilidad debido a dicho avance. Después de H5 de las negras sigue caballo E5, caballo F8. Aquí vemos la idea del movimiento de rey blanco a F4 si se produce el cambio caballo por E5. Seguiría rey por E5. Tanto el rey como las torres blancas dominan la posición con una ventaja decisiva. Una de las amenazas es torre B7, capturando el peón de B6. Aquí podría seguir torre B8 defendiendo el peón, pero deja a su merced el peón de D5 con rey por D5, con lo que el rey blanco puede apoyar sin dificultad el avance del peón D4 hasta la séptima fila, obteniendo un final ganador. Regresando a caballo F8 de la partida, sigue torre B7, F6, caballo C6, caballo G6 jaque, rey G3. El rey se retira felizmente a defender el peón de H4, pues tiene asegurada la captura del peón de B6. Continúa la partida con torre D6, torre por B6, torre E6. Las negras tratan de activar su torre, sigue torre B8 jaque, caballo F8, torre A8. Ahora están atacando al peón de A5, que una vez que caiga, entonces el blanco tendría dos peligrosos peones pasados en A3 y en B5. Torre E1, caballo D8, rey H7, B6. No hace falta la captura del peón de A5, puesto que el caballo y la torre apoyan firmemente a este peón, que fue atacado ahora con torre B1, pero al avanzar a B7 está bien defendido por el caballo de D8. Caballo D7 y ahora sí se captura el peón de torre por A5 y ante la inutilidad de toda defensa, Portis decidió abandonar. Por ejemplo, una continuación podría ser G5, pero sigue torre por D5, caballo B8 y ahora torre C5 con dos peones de ventaja y la posibilidad latente de promover el peón de B7 que ganaría más material. Una hermosa lección del excampeón mundial Tigran Petrosyan. Espero que haya aprendido algo de estrategia sobre la séptima fila en este vídeo. Nos vemos próximamente. Chao.